Cuando yo estudiaba en secundaria tenía una profesora de griego que no sabía griego, o sabía muy poco, y no lo disimulaba demasiado. Hacía hasta algunas letras al revés. Intuyo que nos llevaba una lección de ventaja y se lo tomaba con mucha calma. Ahí descubrí la primera paradoja de la educación. No hacer nada, o muy poco, me gustaba, especialmente en el contexto de un proceso educativo que iba desde las 8 de la mañana a la hora de comer tarde, a la española, empalmando una tras otra una cantidad ingente de tareas y datos, muchas más tareas que datos, de un número excesivo de asignaturas y siempre en sillas de madera diseñadas expresamente para ser pequeñas e incómodas y evitar que los alumnos se durmieran o asociaran pavlovianamente las clases con algo agradable. Pero al mismo tiempo quería saber griego y sabía que en el futuro odiaría aquellas clases que entonces me parecían un alivio. Un desarrollo de esa paradoja lo descubrí ya como docente en mi primer año. Expliqué a mis alumnos cómo iba a evaluar la asignatura y ellos no hicieron nada de lo que les pedía, así que asumí que teníamos un pacto. Ellos no hacían nada y yo lo suspendía. Lo sellé mentalmente con la frase de Felipe V que recogió Pérez Bayer: si el príncipe no quiere estudiar, que no estudie, que determinó la educación de Carlos III y Carlos IV, aunque no me atrevería a decir lo mismo del resto de los Borbones, porque, por ejemplo, Alfonso XIII era un amante y protector de las ciencias y las artes al que se intenta denigrar y negar su condición de intelectual porque tenía amantes y le gustaba la pornografía, como si Foucault hubiera pillado el SIDA leyendo. Pero al llegar la primera evaluación, me sorprendió de veras que hubiera casi un motín porque todos obtuvieron la calificación que merecían. El equipo educativo, eso de equipo es para dar cierto aire democrático, pero son los gerifaltes de toda la vida, se puso de parte del revuelo estudiantil, pero no los padres, que sin duda sabían lo que había y eran a todas luces personas honestas y decentes, cosa que agradezco infinitamente. A diferencia del cuento atribuido a tantos tontos y locos célebres del Islam como Goja o Nasruddin, en el que éste cierra una rama sobre la que está sentado, un hombre le dice que se va a caer, y cuando esto pasa sale en su busca llamándolo profeta, a mí casi me buscan para darme una paliza por vaticinar algo tan evidente. La paradoja ya no era la mía, que quería levantarme tarde y no hacer nada y al mismo tiempo saber griego, cosa que sin duda alguna habría sido factible con otro sistema educativo porque se puede leer griego en la cama, sino otra muy distinta. Mis alumnos querían no saber nada de manera activa. El locutor Alejandro Dolina rindió homenaje en un programa dedicado a leer datos sobre la enseñanza en la China imperial a esos resistentes de la educación que se esfuerzan por no aprender nada ni por accidente. Pero al mismo tiempo querían aprobar e incluso sacar buena nota. Aprobar los exámenes imperiales, pero sin saber quién era Confucio. Eso querían mis alumnos. No ya nadar y guardar la ropa, sino hacer una tortilla sin romper los huevos, cosa que por mucho que se esferifique y se sutilicen las artes culinarias, es imposible. Lo he pensado mucho y muy a la larga. Y aquí viene la tercera mutación de la paradoja. El Estado satisface a los alumnos y a los padres porque no todos son como aquellos con los que traté o con los que no traté porque me dejaban hacer y solo se comunicaban conmigo cuando era necesario, cuando era realmente necesario, con la excepción de algunos maleducados a los que até en corto de manera tajante e inmediata, que se comunicaban conmigo de forma impertinente e inapropiada. Una excepción. Y a los equipos directivos, también se quiere complacer a los equipos directivos que quieren buenas estadísticas cuando un sistema en el que se pueda aprobar sin estudiar ni hacer nada, por imperativo legal o haciendo cuentas y montando... se quiere complacer ya lo digo, a padres que no son como los que tuve y a estos equipos directivos que no son... que tienen de equipos lo que la comunidad que supuestamente pone las reglas en Facebook, creando un sistema en el que se puede aprobar sin estudiar ni hacer nada por
imperativo legal. El imperativo legal es como el protocolo hospitalario. Cuando te dicen protocolo hospitalario, lo más normal es que te rapen la zona genital, y cuando te dicen por imperativo legal quiere decir que todo lo que has hecho en el curso no vale nada porque el alumno va a aprobar, podrías haber estado leyendo el periódico, va a aprobar igual. Por imperativo legal, o bien haciendo cuentas y montando laberintos legislativos que siempre salen a favor del alumno. Pero al mismo tiempo, el Estado quiere quedar bien en evaluaciones relativamente externas, como las del informe PISA, sea lo que sea, cuyos resultados son siempre alarmantes, aunque los encargados de hacerlo y corregirlo no son externos sino internos, e intentan maquillar lo que pueden. El fruto del imperativo legal y las triquiñuelas legislativas es tan parecido a segar la rama en la que uno está sentado que aún así se nota. Y peor aún, esas mismas autoridades, ese mismo Estado, que cree que ha acabado con el fracaso escolar dando aprobado general, cuando a mi juicio fracaso escolar es toda aquella situación en la que el profesor trabaja más que los alumnos, repiten cíclicamente, aunque sin demasiada convicción ni energía, que hay que fomentar el pensamiento crítico, cuando nada de lo que hay en todo el sistema educativo incita a ello, empezando porque las plazas docentes las ganan opositores que engullen apuntes como patos puestos de anfetas para acabar recitándolos como loros hasta el culo de su miel frente a un tribunal de profesores que hizo exactamente lo mismo en su día. Y se prima que el docente acepte con la misma sumisión que se lo obligue a hacer una cosa y la contraria, sin importar que no hayan entendido absolutamente nada de lo que memorizaron para las oposiciones, muchas veces, como digo, en esa especie de estado de sumisión química. Si nos invadiera una versión literal de lo que en las redes se llaman nazis de la gramática, y a los docentes nos hicieran cavar una larga fosa de la gramática, y un oficial con un abrigo de Hugo Boss de la gramática y una luga de la gramática nos pusiera en fila delante de ella y nos fuera preguntando qué es un diptongo, seríamos muy pocos los que quedaríamos. Y con estos bueyes tenemos que arar, como dicen muchos profesores refiriéndose a sus alumnos. En mi defensa de lo tóxico he recibido algunos comentarios interesantes. De entrada, del destinatario, o reconozcamos más bien, excusa de la disertación, Miquel Celaya, del canal Allen. Me dice: usted como profesor debería ser ejemplo. Bueno, va alternando el tuyo y el usted según se indigna o se muestra conciliador, según adopta su faceta de poli malo o de poli bueno. Yo lo tuteé porque me tuteo, lo voy a dejar así. Usted como profesor debería ser ejemplo e inspirar a las nuevas generaciones a cuestionarse las cosas, a ser más críticos y coherentes, no a mirarlos por encima del hombro y darlos por perdido. Pero por no mencionar las malas formas que has tenido al exponer algunas argumentaciones. Espero que en clase sea más comedido. Ustedes, vosotros. Las primeras líneas presentan cierto error verbal. Yo no debería ser ejemplo e inspirar a las nuevas generaciones a cuestionarse las cosas, a ser más críticos y coherentes. Yo soy. No hago otra cosa. Yo soy. Es más, no solo no hago otra cosa, sino ¿quién hace más esto que yo? Yo soy ejemplo e inspiro a las nuevas generaciones a cuestionarse las cosas, a ser más críticos y coherentes. Yo no miro por encima del hombro, ni a quien me mira por encima del hombro y cree que soy gilipollas y que me voy a tragar una respuesta o un trabajo que hasta ellos, que no saben nada de la materia, saben que no vale nada, incluso con un conocimiento nulo que se han esforzado en mantener. Incluso ellos se dan cuenta de que lo que me están poniendo no vale absolutamente nada, creen que yo voy a ser tan gilipollas como para darlo por bueno, a pesar de que yo sí entiendo de la materia. O creen que me importa que me hagan la pelota de manera estomagante y que me den betún suficiente como para poder ser el rey Baltasar de hogar social. Ni siquiera miro mal a quienes me desprecian diciendo que en clase no hacemos nada. ¿Qué hicimos en la última clase? ¿Qué hicimos en el último trimestre? Nada. Ves peliculillas, eligiendo siempre lo más ofensivo. O me hacen una pregunta y se ponen a hablar con una compañera mientras estoy respondiendo.
No los miro por encima del hombro, simplemente amenazo con echarlos de clase y a todos doy, por maleducados, y a todos doy más oportunidades que a Platanito, porque rarísimamente lo he hecho, rarísimamente he echado a alguien de clase aunque se lo mereciera, sino que he debatido con ellos, he intentado llevarlos a la razón, a la buena educación. En cuanto a mis malas formas, ahí hay un error de traducción, porque lo que ha querido decir es yo no lo haría así, o no es mi estilo. Su estilo no es el único que existe, y el mismo respeto merece el mío, amparado por la libertad de cátedra, que el de mis compañeros que dan clase pasándose una pelota de colores o haciendo musicales. Y ya me gustaría que indagase o hiciese uno de esos estudios sociopsicológicos tan serios acerca de qué estilo parece peor a los alumnos. El propósito del comentario es un clásico. Alguien que no es docente y que encima paga por tener oyentes, porque pasar de 1000 espectadores a 14.000 de un vídeo a otro no puede explicarse de otra forma. Alguien dirá, no, es que mi contenido es muy bueno. Sí, seguro. Y no voy a juzgar esto, porque aunque en un principio se parezca bastante a pagar por prostitución, el pagar por oyentes, puede estar justificado si uno cree en el valor del mensaje que quiere transmitir, algo que vemos también en un enemigo del pueblo. Bueno, pues ese es el caso típico de alguien que se llega a nosotros los docentes a decirnos lo que tenemos o no que hacer. Yo, antes que pedirle que me diga con más detalle lo que tengo que hacer, le rogaría que lo hiciera él. Y luego me enseñara lo que ha hecho. Que todos los que tienen teorías educativas las prueben en primer lugar con sus hijos, como Tao Yuanming, que ciertamente estaba feliz de que su prole acabara aprendiendo tan poco que no sabían ni cómo se llamaban. O Pestalozzi, que al final tuvo que entregar a su hijo, analfabeto a edad avanzada, a un maestro no dado a la innovación educativa para que le buscara un oficio con el que poder vivir. Que, por cierto, desde tiempos de Godoy, Pestalozzi y en general el constructivismo suizo es supuestamente el modelo educativo a seguir. Otro comentario hecho por un señor con el dibujo de un cerebro leyendo un libro dice: la asertividad tiene que ver más bien con un tipo de conducta frente a ciertas situaciones. No es eso de dar críticas y solucionar los problemas, sino el concepto de sintácticamente y lo que he cortado, ¿verdad? Como aquello de Gila. ¿Qué hijos tan feos tienen ustedes? Y los que tiramos, bueno, y lo que he cortado aquí. El concepto de asertividad parece que nace en la Escuela de Psicología Humanística y de Relaciones Humanas, en estudios de psicología organizacional y de empresa. En esos estudios se planteaban 3 tipos de conducta: la conducta agresiva o abrasiva, también como se le conoce, la conducta pasiva, y la conducta pasivo-agresiva. La asertividad es un tipo de conducta que se define como una conducta activa, donde la persona defiende sus derechos, pero sin caer en conductas de tipo pasivo-agresivas ni conductas agresivas. Bueno, yo he respondido y respondo preguntando cómo se defiende un punto de vista sin ser agresivo. Miquel Celaya parece el epítome de lo inofensivo, pero para defender su punto ha tenido que cuestionarme como docente y hacer un comentario tan tóxico como decir que tengo malas formas sin señalar ninguna. Seamos francos, se puede ganar al ajedrez, se puede defender un derecho que se nos intenta negar sin ser agresivo. El fin último de este cuerpo teórico de la agresividad y la asertividad y la pasivo-agresividad es que los departamentos de recursos humanos logren empleados sumisos y que les saquen las castañas del fuego sin romper los huevos. Que volvamos a eso, a la tortilla, a educar sin romper los huevos. Es cierto que todo aprendizaje exige sacrificios y esfuerzos en mayor o menor medida, pero los exige. Lo que sí encuentro es que los sacrificios y esfuerzos que exige nuestro sistema son excesivos, innecesarios y, sobre todo, no relacionados de manera alguna con el aprendizaje. Levantarse a las 7 o las 6 de la mañana con lo importante que es el sueño para el aprendizaje, hincar el culo en una tabla que parece un potro de tortura para liliputienses y recortar muñequitos de mujeres agredidas y pintar banderas de la comunidad autónoma o incluso de estados imaginarios no tiene nada que ver con aprender ni con la formación personal, a no ser que uno valore el sacrificio por sí mismo, malinterpretando, a mi juicio, tanto el estoicismo como el cristianismo. Una vez tuve un alumno que obviamente lo pasaba mal en clase. No le gustaba estar sentado, no le gustaba leer porque no estaba acostumbrado a eso y obviamente de primeras no se le daba bien.
leía a trompicones. E intentando yo tirar de lo que sí podía dársele bien, me decía que lo único que quería era estar con sus caballos. Y no era gitano, por si alguien acude con alguna especie de determinismo étnico. A pesar de darle las máximas facilidades y las que se superpusieron con la pandemia, el famoso y real aprobado COVID, no logré nada y suspendió porque no hizo nada. Pero no me siento culpable. Al final parece que se le hizo el cuerpo, se le acabó haciendo el cuerpo a lo que el Estado pedía. Una de esas, claro, porque el instituto es una de esas muchas cárceles a las que nos somete el Estado. Toda sala de espera, una sala de espera en Hacienda, en la sanidad pública, son pequeñas cárceles. Todas las mañanas del mundo son caminos sin retorno. Todas las salas de espera son preámbulos de una cárcel o imágenes de una cárcel, sueños, sombras de la cárcel real que en cualquier momento nos puede dar el Estado. Aunque esas cárceles son igualmente reales, el Estado dispone de nuestro tiempo, de nuestros cuerpos, de nuestras personas. Y desde luego esto pasa en el instituto y entiendo perfectamente que este alumno que quería estar con los caballos viera el sentarse delante de mí con una cárcel, como una cárcel, por más que yo me esforzara en lo contrario. Lo entiendo perfectamente, pero yo no soy el carcelero. Yo en cierta medida estoy tan atrapado como él. Si en mi mano estuviera, habría metido caballos en el aula o habría dado clase en una cuadra, pero no tengo presupuesto ni autorización para eso. Y de todas maneras, aunque los contribuyentes quisieran acabar con el fracaso escolar de verdad y estuvieran dispuestos a que cada centro educativo pareciera la mansión Playboy, aunque hay que recordar que en muchos de ellos se enseña en barracones prefabricados sin aire acondicionado, al igual que hay poblaciones en España que no tienen agua corriente y necesitan que se les lleve en camiones cisterna, esto no serviría absolutamente de nada si el alumnado no hiciera un esfuerzo, aunque mínimo, por aprender. Con lo que quizá bastaría emplear el dinero en que todos, y no solo algunos de los centros docentes, no se caigan a cachos. O simplemente no sean más feos que un tiro de mierda, que eso también influye en la educación. En mis disertaciones sobre para qué sirven los museos ya me extendí sobre ese particular. Otro comentario me pregunta: ¿no sería mejor que la calificación incluya una parte de pensamiento crítico / complejo? De hecho, la legislación insta a ello. Y yo, sinceramente confundido, le he contestado: ¿nos ponemos en un laberinto con un plátano al final o cómo hacemos eso? Y me ha explicado esto, incluyendo en sus evaluaciones, me ha respondido, incluyendo en sus evaluaciones formas de calificación que no puedan ser superadas por mera repetición, enseñándoles a pensar de forma crítica, usted que es su profesor. Bueno, con la misma sinceridad he escrito: bueno, eso lo hacía, pero ya no me dejan. Desde luego, volvemos a que la administración insta a ciertas cosas, pero obliga a otras muy distintas y plenamente contradictorias. Y sí, yo soy su profesor, pero otros son mi departamento, mis jefes de estudios, directores, inspectores, consejeros y ministros. Volviendo a mi primera evaluación, que como ya he dicho, no se me presentó vestida de rojo ni me propuso que hiciéramos una fiesta, sino más bien en forma de masa enfurecida, una de las primeras provisiones que se dictaron contra mí fue hacerme mostrar todos los exámenes que había hecho hasta entonces. No los miraron, simplemente los tocaron, ¿no?, displicentemente, no los miraron, y prohibirme hacerlos con mi propio criterio, obligándome a copiar el formato del departamento, que era, por decir poco, bastante tradicional, aunque el director que me obligó a ello dijo en su discurso electoral para la renovación del cargo, en el que era el único candidato, dijo: odio el inmovilismo pedagógico. ¿Qué ocurrió al final? Que los alumnos lamentaron haberse quejado y acabaron reconociendo que a la larga se habían dado cuenta de que mi modelo de examen de pensar era mucho mejor que el modelo habitual del examen de memorizar, al que estaban sometidos y siguieron sometidos. Hoy día tengo mucha más libertad, pero, por ejemplo, el examen de segundo de bachillerato me viene impuesto y tiene que imitar un examen real de selectividad, o PAU, o EBAU, o como se diga,
no es mi puto problema, y a mi juicio no es precisamente un modelo de formas de calificación, cito al comentarista, formas de calificación que no puedan ser superadas por mera repetición. El examen perfecto para evaluar el pensamiento crítico complejo, crítico/complejo, si yo tuviera libertad para hacerlo y la lista de criterios corriera exclusivamente de mi cuenta, constaría de preguntas enormemente breves y sintéticas y de una disertación. Quizá haya alguna esperanza porque en el modelo de nuevo examen de selectividad que nos enseñaron y que parece que acabó sumido en el olvido, una de las preguntas más importantes era en qué cambiaba una oración que subrayaban si se alterara el orden de una coma. El tipo de saber aplicado puesto al microscopio que podría revelar el estudio y el trabajo de todo un curso y que podría estar perfectamente en un examen ideado o diseñado por mí. En las películas es muy fácil descubrir con pocas preguntas a manera de Shipollet que un sospechoso uniformado es en realidad un farsante. En Barry Lyndon hay más conversación que en las películas de nazis, incluyendo Marathon Man, pero la evaluación es igualmente certera. Pues igual de fácil es descubrir con una sola pregunta si uno ha leído y entendido un libro. Por ejemplo, o ha entendido una carrera entera. Por ejemplo, me dijeron que mi maestro... No hay ningún Monte Rosa. Y con eso basta. Por ejemplo, me dijeron que mi maestro Manuel Morales Borrero era muy duro porque en un examen preguntó de qué color llevaba los zapatos la regenta en tal capítulo, pero yo sobreentendí reconstruir que la pregunta sería de qué color llevaba los zapatos la regenta durante la procesión o en el capítulo de la procesión. Y me pareció una excelente pregunta, imposible de responder, por supuesto, para quien no hubiera leído ni entendido el libro, que era lo que se evaluaba. ¿Que a quien me escucha le parece una pregunta excesivamente difícil? Pues eso es porque no ha leído ni entendido la regenta. El problema, por supuesto, es que este tipo de exámenes crearían una división entre quienes han leído y entendido los libros y saben razonar, disertar y expresarse a lo largo de un discurso coherente y quienes no. Y estos últimos son mayoría, y el sistema educativo funciona por estadísticas, y el político también. Y una mayoría de votantes cabreados porque el examen era muy difícil y no se han sacado el título es casi tan peligroso como una masa de votantes que dominen el pensamiento crítico/complejo. Así que por más que la ley inste a favorecerlo, con muchas limitaciones, claro, no se pueden pensar cosas anticonstitucionales ni machistas y un largo etcétera. Pensamiento crítico/complejo, pero dentro de un orden, que tampoco hay que confundir libertad con libertinaje, ni con libertinaje de cátedra. A pesar de esto, el modelo actual supone lo que... es que por esto, precisamente, el modelo actual supone lo que los anglosajones llaman una situación de win-win. Ganan de todas maneras, es un silogismo cornuto. Nadie aprende nada, todos aprueban, todos contentos y nadie rompe los huevos. Sin duda por eso el gobierno se echó atrás en su idea de hacer una prueba de madurez. Es que qué cosas se le ocurren.